Si te decimos que este es el mejor vídeo de curl femoral sentado que vas a encontrar en todo YouTube, ¿te lo crees? Si no te lo crees, quédate hasta el final porque tú mismo te vas a dar cuenta de ello. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estamos aquí en la cueva y es que estamos estrenando una nueva sección en la cual vamos a ir analizando diferentes materiales, diferentes equipamientos que tenemos en la cueva. Y en este caso vamos a hablar concretamente del curl femoral, el ejercicio que nosotros dos consideramos personalmente el mejor ejercicio, el mejor mass builder de nuestros isquiosulares. Está claro que si nosotros queremos tener unos isquiosulares grandes tenemos que ser fuertes en bisagras de cadera, pero no nos podemos olvidar de la flexión de rodilla en un movimiento aislado, en un movimiento analítico. En este caso, bajo nuestro punto de vista, el curl femoral sentado va a ser el más superior dentro de todas las variantes, que bueno, esto ya lo dejamos para vídeos posteriores. Pero en el día de hoy vamos a centrarnos en el curl femoral sentado, en las 7 claves que tienes que tener en cuenta para poder dominar el ejercicio, para poder sacar el máximo partido de él y para poder, maximizar las ganancias de tus isquiosulares. Pues aquí vamos al grano, empezamos con la primera de las claves para sacarle el máximo partido a esta pedazo máquina de curl femoral sentado. Vamos a ir explicando de arriba a abajo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o la primera articulación en la cual nos tenemos que fijar, es la articulación del hombro y realmente también cómo interactúa con las escápulas. Aunque más adelante tocaremos este punto en profundidad, aquí es muy importante esta pieza que, por una ausencia de un mejor nombre, la vamos a llamar el turulo. Esto sería el turulo de las rodillas y este de abajo sería el turulo de los pies o de los tobillos. Nosotros, mientras hacemos el movimiento, queremos empujarnos contra este turulo para generar mayor estabilidad. Entonces, en este empuje va a ser de vital importancia la posición de nuestros hombros de cara a ser capaces de ser efectivos y de estar estables en la aplicación de fuerza contra el turulo. Lo que vamos a hacer y la manera que tenemos para generar mayor estabilidad en toda la articulación del hombro, en primer lugar, va a ser deprimir las escápulas. Como vimos en el vídeo de la tracción vertical unilateral, que si no lo has visto te lo dejamos por aquí, ese hecho de deprimir las escápulas va a aumentar muchísimo la estabilidad del hombro y va a hacer que la aplicación de fuerza, en primer lugar, sea bastante efectiva. Después, junto con esa depresión escapular, vamos a buscar la contracción del dorsal, que bueno, realmente en la mayoría de los casos va a ir de la mano una depresión escapular con una contracción dorsal, para que así, en primer lugar, los hombros estén bien estables, pero después, junto con la contracción del dorsal, seamos capaces de aumentar la estabilidad de toda la zona media. Lo que se traduciría en que mientras nosotros hacemos el empuje contra el turulo, nuestros hombros van a estar completamente estables y preparados para solventar todas las demandas que reciben en cuanto a aplicación de fuerza, y la zona media también va a mantenerse estable y va a ser capaz de generar una fuerza de manera efectiva. El siguiente punto a tener en cuenta sería la posición de nuestro raquis, cómo va a estar nuestra espalda posicionada, si un poco más flexionada, si un rango más neutro o incluso más extendida. Un error muy común aquí es que nuestra espalda se vaya a esa posición de extensión pensando que así vamos a poder compensar o vamos a poder aplicar más fuerza. Esto es un error porque principalmente vamos a buscar la estabilidad a nivel interno, sobre todo a nivel central, como ha comentado Gonza, contrayendo no solo el dorsal, sino también toda la zona media del abdomen y los oblicuos, y de esta forma vamos a poder mantener el raquis en una posición neutra, en una posición ni muy flexionada ni muy extendida, una posición neutra en la cual tú mismo o tú misma seas capaz de sentirte cómodo o cómoda aplicando la mayor fuerza contra el soporte de las rodillas. Exacto. Que este movimiento sea un ejercicio analítico o monoarticular no quiere decir que la zona media no juegue un papel fundamental, y es que al igual que en ejercicios compuestos la zona media nos va a proporcionar estabilidad, pues en este ejercicio, si nosotros queremos maximizar la aplicación de fuerza y con ello el estímulo, la zona media también va a ser muy importante. Sí que es cierto que en muchos casos se suele comentar que el hecho de tener la pelvis en una ligera
anteversión va a prolongar el isquiosural y con ello conseguir un posible mayor estímulo. Realmente las diferencias que eso pueden tener sobre la longitud del isquiosural y el estímulo que podamos conseguir van a ser mínimas, pero como acabamos de comentar, va a afectar de manera muy negativa a la estabilidad de toda la zona media. Entonces, nosotros no te recomendamos para nada que busques esa anteversión. Lo que queremos es tener el raquis neutro, la pelvis neutra, para desde ahí poder aplicar fuerza. Y como seguro te lo estás preguntando, el siguiente punto es ¿dónde coloco los pies? Es decir, ¿cuál es la apertura de pies, la anchura de pies óptima? ¿Un poco más cerrada, un poco más abierta? ¿Influye en algo en el estímulo del isquiosural? Pues déjame decirte que aquí no vamos a complicarnos nada y al igual que en una sentadilla tenemos un stance de pies, una apertura de pies óptima, también la tenemos en este ejercicio de flexión de rodilla. Simplemente tendríamos que tener en cuenta cuál es la anchura de nuestra cadera y alinear no solo con la rodilla, sino también con el tobillo. Entonces, ¿dónde se colocan nuestros pies? Sobre todo va a estar marcado por cuál es la anchura de nuestras caderas. Si tenemos unas caderas un poco más amplias, tendremos que colocar los pies en una posición un poco más alejada. Si tenemos las caderas mucho más estrechas, tendríamos que colocarnos en una posición con los pies un poco más juntos entre sí. Y sobre todo, la razón que hay detrás de esto es conseguir una mejor alineación. Vamos a intentar que la línea de fuerza de cada una de nuestras piernas, de cada uno de nuestros pies, vaya completamente alineada con las fibras de los isquiosurales. Y no solo con las fibras de los isquiosurales, sino también con la articulación de la rodilla, que va a ser clave en esta transmisión de fuerzas. Y después otro punto también a tener en cuenta en la parte de la cadera es que, como veis, Alex tiene la cadera en un rango neutro, no la tiene ni rotada externamente ni rotada internamente. Esos movimientos no van a suponer gran diferencia en cuanto al estímulo, pero como hemos comentado, principalmente si nosotros hacemos un movimiento con la cadera externamente rotada o con la cadera internamente, con la cadera internamente rotada, lo que va a sufrir va a ser la rodilla y no tanto no va a beneficiarse tanto lo que es el propio isquiosural. Esto muy mal. Fatal. Y así peor. Esto peor, tú. No, útil. Siguiente punto, ¿no? Sí. Y aprovechando que estamos centrándonos en la parte de la cadera y la distancia de los pies, vamos a hablar sobre el turulo de los pies. La altura de este turulo va a dictar el rango de recorrido que nosotros hagamos, si será mayor o si será menor. Pero claro, ¿a qué altura lo ponemos? Para dar respuesta a esta pregunta, el test que podemos hacer es muy sencillo. La idea simplemente sería colocar el turulo a la altura que nosotros creemos que va a ser buena, y desde aquí lo que tenemos que intentar es, con la rodilla completamente extendida y el cuádriceps contraído, flexionar la cadera como está haciendo Alex. Esta flexión principalmente va a venir dada por la activación del recto femoral y va a indicarnos que realmente estamos capacitados para llegar de una manera activa a ese rango de recorrido. Si por el contrario lo que hacemos es elevar en exceso este turulo, nosotros no estaríamos capacitados para llegar de una manera activa a este punto. Bueno, Alex aquí sí, porque Alex está muy bien, pero no estaríamos capacitados para llegar a este punto, y eso haría que las estructuras pasivas sufran un estrés completamente innecesario, comprometiendo en primer lugar la capacidad de aplicar fuerza y en segundo lugar, y seguramente aumentando el riesgo de lesión que tengamos a lo largo del ejercicio. El siguiente punto más importante sería cómo colocamos nuestras rodillas con respecto al eje de la máquina. Me explico. Como podéis ver, si la máquina que estás utilizando en tu gimnasio está medianamente bien diseñada, el respaldo se va a poder mover tanto hacia adelante como hacia detrás. ¿Para qué va a servir esto? En primer lugar, va a servir para colocarnos el soporte de las rodillas en una posición cómoda, es decir, que no nos quede muy cerca de la rótula y que tampoco nos quede muy lejos de la rótula. En segundo lugar, y más importante, va a servir para que nuestra rodilla, que va a ser como el eje de nuestro propio cuerpo, el eje alrededor del cual se va a generar el movimiento de flexión de rodilla, esté completamente alineada con el eje de la máquina. Entonces, para esto, lo primero que tendríamos que hacer sería seleccionar o identificar dónde está el eje de esta máquina, que simplemente vendría en esta dirección. Una vez tenemos identificado que la máquina se mueve alrededor de este eje, vamos a intentar que las rodillas, nuestras rodillas, estén completamente alineadas
con ese eje. Es decir, si cogiéramos una varilla larga y la metiéramos por el lateral de la rodilla, atravesando tanto la rodilla izquierda como la rodilla derecha, llegaría a coincidir con el propio eje de esta máquina. Entonces, en este punto estamos preparados, estamos listos para poder aplicar la máxima fuerza en esta máquina. Y además, este punto, el hecho de que esta alineación de los ejes sea la mejor, va a ayudar a que el estrés que pueda sufrir la articulación de la rodilla también se reduzca considerablemente y a largo plazo podamos mantener este ejercicio de una mejor forma. Una vez hemos visto cuál es la posición en la cual tendríamos que colocar el respaldo para que nuestras rodillas estén correctamente posicionadas, vamos a ver cómo tendríamos que posicionarnos en cuanto a los tobillos. Si nuestros tobillos tienen que estar en una flexión plantar, en una extensión de la articulación del tobillo, o por lo contrario, en una flexión de la articulación del tobillo. Aquí lo más importante es tener en cuenta que la rodilla necesita estar en una posición estable a nivel interno. Y esto vamos a conseguirlo haciendo que el gastrocnemio, que es un músculo que cruza también la rodilla, esté elongado, sobre todo al principio de esta parte del rango de movimiento. Entonces, para que esté elongado necesitamos que nuestro tobillo esté en una posición de flexión, haciendo que toda esta zona del gastrocnemio, el gemelo, esté estirada, esté elongada. De esta forma vamos a poder generar la máxima estabilidad a nivel interno, a nivel de la rodilla, mediante esa contracción y ese estiramiento también del gastrocnemio. Y ten en cuenta que esta activación de un músculo accesorio en este ejercicio, que principalmente va a ser para estimular la zona de los isquiosurales, no va a restar estímulo, no va a restar contracción a estos propios isquiosurales. Todo lo contrario, va a hacer que la rodilla esté mucho más estable a nivel interno y por lo tanto que los isquiosurales sean capaces de aplicar más fuerza y eso haga que el estímulo sea mayor. Exacto, esto realmente es aplicable a muchos ejercicios, pero el hecho de que haya un músculo contrayéndose de manera sinérgica con el músculo objetivo, con el músculo que queremos estimular, no quiere decir que le esté quitando trabajo como tal. De hecho, en la mayoría de los casos, como puede ser ahora con los gastrocnemios, es necesario la actividad de ese músculo auxiliar para que el estímulo que nosotros queremos dar al músculo localizado, al músculo objetivo, sea realmente de calidad. Dentro de este mismo punto, hablando de el tema de los tobillos y el turul de los tobillos, es muy importante también que durante todo el rango de recorrido nuestros tobillos estén en contacto con el turulo. Muchas veces se suele decir que no, es que los isquiosurales tienen fibras rápidas, son dominantes de fibras rápidas, entonces por eso hacemos contracciones rapidísimas. Pero si nosotros lo que hacemos es lanzar el turulo y después volver a cogerlo constantemente, hay un punto en el cual no estamos teniendo contacto con el punto de aplicación de fuerza y por tanto nuestro isquiosural no está aplicando ninguna fuerza. Además, eso también va a aumentar bastante el riesgo de lesión porque estamos constantemente lanzando y recogiendo el turulo y el peso que tenemos seleccionado en la máquina. Entonces, durante el movimiento, con los tobillos flexionados, como ha comentado Alex, vamos a intentar que sea controlado y que en todo momento el turulo de los tobillos esté en contacto con nuestros tobillos. Bueno, realmente un poco más arriba que nuestros tobillos, pero la parte baja de nuestra pierna. Y esto no quiere decir que la fuerza que estemos aplicando la hagamos con una intencionalidad de que vaya a menos velocidad. No vamos a aplicar fuerza con menos velocidad. Simplemente quiere decir que vamos a aplicar fuerza con la misma velocidad, tanto al principio del rango de movimiento, como en el medio, como al final. De esta forma vamos a conseguir que cada repetición sea controlada y que el estímulo vaya realmente a donde queremos que vaya. Exacto. De hecho, en la mayoría de los casos, si eres capaz de, mientras estás haciendo la repetición, lanzar el turulo, seguramente sea signo de que la carga que has seleccionado es poca y que para generar ese estímulo y para llegar a un grado de esfuerzo elevado en el rango de repes que quieres, seguramente tengas que aumentar la carga. La siguiente clave a tener en cuenta sería cuáles van a ser las fuerzas intencionales, en qué vamos a pensar a la hora de aplicar fuerza, no solo con las piernas, sino también con el resto del cuerpo, con el resto de estructuras que van a estar involucradas en este ejercicio. Entonces, lo más importante aquí va a ser colocar correctamente el soporte, el turulo de las rodillas. Si nos fijamos, aquí tenemos varios niveles para apretar este turulo. Esto quiere decir que
Si lo colocamos demasiado arriba, nuestra cadera al final va a estar muy flexionada, nuestras rodillas no van a estar del todo estables y en general no vamos a tener una buena estabilidad para aplicar fuerza haciendo esta flexión de rodilla. Entonces, lo que vamos a intentar va a ser empujar todo lo que podamos, todo lo abajo que podamos, este soporte, para que las rodillas queden perfectamente fijadas, que haya muy poco espacio entre la parte del soporte y la parte del asiento, y de esta forma nuestra zona de la rodilla, nuestra zona alta de nuestra rodilla, esté perfectamente estática y perfectamente estable. Incluso para saber en qué punto colocar el turulo, decir que tiene que ser algo ligeramente incómodo. O sea, si yo lo pusiera en una posición cómoda, más o menos estaría pues por aquí, porque no me aprieta los cuádriceps, sino me aprieta pues aquí cerca de la rodilla. Pero cuando yo lo aprieto realmente para que genere esta estabilidad y para tener los beneficios que ha comentado Alex, tiene que estar prieto, tiene que estar ligeramente incómodo, y es algo que a lo que poco a poco te vas a ir acostumbrando realmente con la práctica y con la ejecución del propio movimiento. Una vez tenemos el turulo bien apretado, la primera fuerza intencional que vamos a generar va a ser la de empujar contra él. Como hemos comentado en el primer punto, lo que nosotros vamos a buscar va a ser tener las escápulas deprimidas y el dorsal contraído con toda la zona media estable. Porque con las manos vamos a empujarnos fuerte contra este turulo, contra el respaldo que tenemos en la espalda. Es cierto que nuestro turulo es completamente redondo y en la mayoría de gimnasios los que suele haber son con unas asas, pero te recomendamos que empujes en el propio turulo, porque así habrá menos distancia entre la dirección de la línea de fuerza y el punto en el cual tú aplicas la fuerza y tú quieres aplicar fuerza, y por consiguiente serás capaz de generar aún mayor estabilidad. Entonces ya tenemos el soporte bien apretado en una posición ligeramente incómoda, ya tenemos las manos bien colocadas con las escápulas deprimidas empujando el soporte hacia adelante con fuerza, y ahora para iniciar la flexión de rodilla no vamos a pensar tanto en que sea el tobillo quien se mueva hacia abajo, sino en que las rodillas, que esta zona baja del cuádriceps, justo donde tenemos el soporte, empuje hacia arriba con fuerza este soporte. Aquí lo que vamos a conseguir es la máxima estabilidad a nivel externo, y esto simplemente ocurre porque la máquina nos está generando una fuerza en esta dirección, y lo que necesitamos para que esa estabilidad sea máxima sería otra fuerza en el mismo sentido, pero en dirección opuesta. Entonces aquí tendríamos la dirección de la fuerza de la máquina, que vendría en esta línea, y aquí tendríamos la dirección de la fuerza que nos está generando el soporte mientras nosotros aplicamos fuerza hacia arriba con las rodillas, que sería en esta línea y en una dirección contraria, hacia abajo. Tendríamos una línea de fuerza hacia abajo y otra línea de fuerza hacia arriba. De esta forma vamos a conseguir la máxima estabilidad a nivel externo. A medida que avanza el rango de movimiento, vete haciendo la flexión de rodilla, una vez estamos en esta zona media de la flexión de rodilla, vamos a seguir apretando con fuerza con la rodilla hacia arriba, hacia el turulo, pero también vamos a empezar a aplicar fuerza con la cadera hacia adelante. Y una vez seguimos avanzando y llegamos a esa posición de 90 grados de flexión de rodilla cuando el isquiosural está cerca del acortamiento, es aquí en el punto en el cual vamos a olvidarnos de aplicar fuerza hacia arriba con las rodillas y vamos a pasar a tener en cuenta el aplicar fuerza con la cadera hacia adelante. Y aquí, de nuevo, si has estado atento, te habrás dado cuenta de que la lógica detrás de esto es exactamente la misma. Tenemos ahora una fuerza que nos está generando la máquina en esta dirección, en dirección horizontal. Antes era vertical, ahora es horizontal, y necesitamos de nuevo otra línea de fuerza en dirección contraria, que sería la que generaríamos con la cadera empujando hacia adelante. Y seguramente te estés preguntando, ¿cómo aplico fuerza con la cadera si no tengo nada que me esté empujando la cadera hacia detrás? Vamos a sentarnos y te explicamos los dos accesorios más útiles a la hora de utilizar esta máquina. Por último, te queremos hablar de los accesorios que vas a poder utilizar para maximizar la calidad de este movimiento y para que te encuentres más cómodo y seas capaz de conseguir un mayor estímulo. Entonces, en primer lugar tendríamos el pin, que como veis, pues simplemente es un cacho de metal que se sitúa dentro del stack, dentro del conjunto de placas donde va todo el peso, y aquí simplemente pues añadiríamos los discos
porque sí que es cierto que el curl femoral sentado, como te hemos comentado, debido a todos los puntos tan positivos que tiene, nos va a permitir movilizar bastante carga. Entonces es muy común ver cómo la carga que trae la propia máquina es insuficiente y tenemos que añadirle carga adicional con este pin y añadiéndole los discos para que así podamos entrenar dentro de los rangos de repeticiones que nos interesa, sin tener que irnos a esas series de 30 repeticiones o por encima, y sin que el peso como tal, el peso de la máquina, sea un limitante a la hora de generar este estímulo efectivo dentro del rango de repes que queremos. El segundo accesorio que pensamos que es realmente clave, de hecho, si miramos todos los accesorios dentro del gimnasio, dentro de nuestro entrenamiento que podemos utilizar, este sería uno de los top, uno de los más útiles, y simplemente es un cinturón que podemos encontrar en Amazon. Es un cinturón que podría parecerse a un cinturón de avión, y simplemente lo que haríamos sería colocarlo alrededor de nuestra cintura, teniendo en cuenta que pase obviamente por detrás del respaldo y haciendo que genere la máxima presión sobre nuestra zona abdominal. Esto va a aumentar bastante la estabilidad, sobre todo al final de la repetición, cuando la línea de fuerza de la propia máquina, la resistencia que nos está haciendo la máquina, va en dirección horizontal. En este punto, si nosotros tenemos un cinturón como este, algo sólido contra lo cual empujar con nuestra pelvis o con nuestra zona abdominal, vamos a poder generar mayor estabilidad por el hecho de que, de nuevo, vamos a tener dos líneas de fuerza en dirección contraria. Y al igual que pasaba con el turulo de las rodillas, con el cinturón lo que nos interesa es que esté lo más prieto posible, incluso llegando a generar ese cierto grado de incomodidad para que no haya espacio y para que podamos estar estables sin que haya ninguna fuga de fuerzas en la transmisión que acaba de comentar Alex. Una vez ya sabes cómo utilizar el cinturón para poder beneficiarte a la hora de aplicar más fuerza, queremos darte un tip extra, un consejo extra, que esto realmente es algo de los cuales los méritos se los atribuimos a Alex, y es que consistiría con tener el apoyo de un compañero de entrenamiento que nos asista en el inicio del movimiento. Eso es. ¿Y cómo nos va a asistir? Vamos a verlo. Gonza, siéntate. Espera, que me he rayado. Dale otra vez. ¿Y cómo nos va a asistir? Pues vamos a verlo con un ejemplo práctico, pero es algo súper sencillo y súper simple que se va a basar en que justo al principio de cada repetición, para sacar el soporte o para empezar cada una de las repeticiones, por el hecho de que la inercia en este punto es cero y puede que nos cueste salir desde este punto si vamos a hacer series muy pesadas, por ejemplo a 6, 7, 8 repeticiones, sería contar con la ayuda del compañero de cara a que en esa primera repetición nos esté aplicando fuerza hacia abajo, nos esté asistiendo en esos primeros grados de la flexión de rodilla, y a partir de este punto seamos nosotros quienes sigamos con la flexión de rodilla y quienes sigamos con el resto de la serie. Y ya que estamos hablando del tema de un compañero de entrenamiento, algo también a comentar y a tener en cuenta si eres una persona que entrena con alguien, a la hora de spotear, a la hora de asistir en las últimas repeticiones, es importante que lo hagas, porfa, desde los tobillos y no desde el turulo. Si tú empujas directamente al turulo, me estarías quitando el punto en el cual, me estarías alejando el punto en el cual yo estoy aplicando la fuerza. En cambio, desde los tobillos me estás ayudando exactamente de la manera en la que necesito para seguir aplicando fuerza de una manera efectiva y para seguir generando ese estímulo en los isquiosurales. Eso es. Y aquí seguramente te estés preguntando, en mi gimnasio no tenemos el curl sentado con el turulo sobre las rodillas, pero tenemos el curl sentado que tiene el turulo sobre las espinillas. Bien, pues lamentamos decirte que realmente esta máquina es bastante inútil, porque como hemos comentado, el tema de la transmisión de fuerzas es muy importante para generar esa estabilidad y necesitamos dos líneas de fuerza que vayan en dirección opuesta. Entonces, cuando nosotros tenemos este turulo sobre la espinilla, realmente el único punto en el que se estaría cumpliendo que estas direcciones de la línea de fuerza sean opuestas sería al final del movimiento, cuando nuestra rodilla está prácticamente flexionada y tenemos la dirección de fuerza que estamos aplicando nosotros y la dirección opuesta. A lo largo de todo el recorrido, o sea, en todo el resto del rango de recorrido, realmente sería algo completamente inútil. Y a nivel anecdótico, más que nada, resulta incluso incómodo porque, pues, por las fuerzas de cizalla que puede llegar a generar en la rodilla y por la inestabilidad e incomodidad que eso va a suponer, sobre todo en series a repeticiones más bajas.
De hecho, seguro que habréis visto, incluso vosotros mismos habréis probado esa máquina y al principio del movimiento habréis sentido como que tenéis que hacer mucha fuerza con los agarres o incluso tenéis que agarraros al propio asiento de la máquina para que vuestras rodillas no se levanten hacia arriba. Entonces, esta máquina está bastante mal diseñada, realmente no es demasiado útil más que para contextos en los cuales, por ejemplo, queramos meter esta flexión de rodilla sentado sin otra alternativa a rangos de repeticiones un poco más altos. Pero de todas maneras, en series en las cuales el grado de esfuerzo sea elevado, no te aconsejamos para nada escoger esta máquina, este ejercicio. Si tienes posibilidad y en tu gimnasio pues solo tienes tumbado o este tipo de curl femoral sentado, dale caña al tumbado, que también tiene bastantes beneficios que tocaremos en vídeos posteriores. Pero eso, no bases tu entrenamiento de flexión de rodilla en esta máquina de curl femoral sentado tan mal diseñada. O sea que esto era todo lo que queríamos contarte por hoy acerca del curl femoral sentado. Estamos seguros de que toda la información que te hemos dado te va a servir. Si ha habido algún punto que no has entendido del todo, echa para atrás, míralo con calma, incluso si tienes que tomar algún apunte, hazlo. Y lo más importante, aplícalo. Si una vez cuando estés en el gimnasio haciendo este ejercicio tienes cualquier duda, coge este vídeo, vete punto por punto, yendo a la parte que más te interesa y atiende a los factores más importantes que te comentamos, porque sin duda vas a notar la diferencia. Entonces, nos despedimos aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, suscríbete y deja un comentario si te ha gustado el vídeo, también dale un like, hasta la próxima. Nos vemos.